Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez desde Palma de Mallorca con el canal de YouTube y hoy vamos a hablar de algo que es la escala menor melódica que ya vimos en el vídeo anterior pero utilizada sobre el 251. Esta es una idea que me dio un amigo mío que está suscrito a mi canal también, Sergio Halpern, te mando un saludo, un abrazo hermano desde aquí, donde me decía, ¿por qué no haces un vídeo donde explica el 251 y las escalas y tal? ¿Qué es el 251? Cuando uno empieza a estudiar improvisación, sobre todo dentro del jazz, empiezan a hablar de los 251. Y cuando mucha gente controla el tema, te dicen, pero eso es fácil, eso es un 251 a tal, 251 a cual. Claro, si tú no sabes lo que es un 251, piensas que es un número de teléfono o que es, no sé, un código de barras. El 251 es muy simple, es la sucesión de tres acordes que es el segundo, el quinto y el primer grado de una tonalidad. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, si estoy en Do mayor, el segundo grado va a ser Re menor, que ya habíamos visto progresiones, vídeos atrás. El quinto grado va a ser Sol 7 y el primer grado Do max 7, o sea, Do mayor séptima. Sería esto, tocar Re menor, ¿no? Re menor séptima, Sol séptima y Do max 7. ¿No? Sería esto. Vale. Cuando nosotros vemos este tipo de secuencia, lo primero que hacemos cuando miramos los modos es que, bueno, sobre el segundo grado va a ir la escala dórica, en el quinto grado la escala mixolidia y en el primer grado la jónica. Eso sería la forma, digamos, principiante de tocarlo, ¿no? Porque si los cambios son muy rápidos, tú no puedes enlazar las tres escalas, es como que te vuelves loco. Tú lo que tienes que lograr un poco de lenguaje sobre cada acorde para después poder mezclarlo. Pero en lugar de tocar, por ejemplo, sobre el segundo grado Re menor séptima, la dórica, el segundo acorde mixolidio y el primero jónico, ¿sí? En lugar de tocar eso, vamos a utilizar la menor melódica y esto es interesante. Porque en lugar de hacer sobre el 2-5 dórico, mixolidio o dórico, porque dórico y mixolidio son en escalas muy familiares entre sí, uno está, o sea, los dos acordes uno está dentro del otro, por el mero hecho que cuando tú tocas un acorde con modo dórico, tiene sexta mayor y esa sexta mayor funciona como tercera mayor del dominante siguiente. Lo vemos en el mástil. Si yo toco el Re menor séptima, tiene sexta mayor, que es esta nota, ¿no? Que está en la escala. ¿No? La sexta mayor, de que es la nota característica del modo dórico, esa nota funciona como tercera mayor de ¿quién? De Sol. ¿Ves? Ahí está la sexta mayor de Re menor séptima, bajo este dedo y se transforma en Sol 7. Por eso esas dos escalas funcionan perfectamente sobre el modo dórico, ¿sí? Por eso sobre un acorde dominante también puedes utilizar lo que sería el quinto grado de ese acorde como modo dórico, o el cuarto descendente, ¿sí? Si yo estoy tocando Sol dórico, Sol mixolidio, perdón, en el quinto grado puedo tocar la escala dórica en lugar de tocar la escala mixolidia desde aquí. Bueno, eso es una cuestión modal, ¿no? Pero en lugar de tocar eso, lo que vamos a hacer, la primera opción puede ser, en lugar de tocar 2-5 en la escala dórica para caer en el Do jónico, podemos tocar la escala menor melódica de Do para caer en el Do mayor. Entonces tocaríamos esta escala sobre este acorde y caemos en el jónico, ¿no? Esa es una opción, tocar el modo menor melódico de la tónica del grado 1 para caer en el 1 jónico, es como una modulación. Ahora vamos a tocar con un backing y todos estos ejemplos, ¿sí? La otra opción también interesante es que sobre ese 2-5 yo puedo tocar la escala tonal de Sol como escala dominante, o sea, que prepondere esa nota, ¿sí? La escala tonal de Sol, que sería esta, ¿no? Y hacia Do. Ve que debe preponderancia a uno de los dos acordes porque son dos acordes que tienen mucho que ver entre sí. Entonces, la opción sería, primera, la menor melódica de Do para caer en el Do jónico. La segunda opción, la tonal de Sol, que es el dominante, para ir al Do jónico. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
La tercera opción, en lugar de tocar la escala tonal, ¿qué tal si tocamos la escala dominante, disminuida dominante, la de semitono-tono? Es interesante, en lugar de tocar esto, sobre este acorde re y sol 7, yo voy a tocar y hacia do. O sea, toco sobre el dominante la escala semitono-tono dominante. Esto está visto en muchos canales que lo hemos hablado en estos meses, en vídeos para atrás, si quieren chequearlo, amigos. Está la escala semitono-tono, la simétrica dominante, está la escala tonal, la whole tone scale, ¿sí? Que se utiliza sobre un dominante, ¿sí? Eso le da otro color, otro sabor a lo que estoy tocando. La otra opción muy interesante, que hablamos la vez pasada con la escala menor melódica, era que la escala menor melódica se puede utilizar tranquilamente sobre el cuarto grado de un acorde Mach 7. Si yo estoy tocando sobre re 251 a do mayor, voy a tocar, cuando caigo a do mayor, la escala menor melódica de fa, sería esta. Entonces sobre el 2-5, el re sol, el menor sol toca la escala menor melódica de re, ¿no? Y después caigo sobre do con el fa menor melódico, ¿sí? Que también es interesante. Otra cosa muy interesante antes de pasar al backing y explicar esto tocando, muy importante, hay dos tipos de 2-5-1. Acuérdense, hay un 2-5-1 que va mayor y el 2-5-1 que va menor. El 2-5-1 que va mayor es el menor séptima dominante Mach 7, que en modos, digamos forma básica y forma principiante, sería dórico, mixolidio, jónico, ¿no? Y el 2-5-1 a menor es otra cosa, porque es el semidisminuido, el segundo grado de la tonalidad menor. Acuérdense que era menor, semidisminuido, mayor, menor, menor, mayor, mayor, la progresión. En tonalidad menor sería semidisminuido, dominante, por ejemplo en do sería esto. Semidisminuido de re, dominante de sol, sol dominante hacia do menor. Ahí lo invertí. Es un semidisminuido esto. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que son los 2-5-1 a menor, ¿sí? Esto es un 2-5-1 a mayor utilizando la escala menor melódica, ¿sí? Entonces vamos a poner ahora un backing aquí con un teléfono que tengo de ayuda. Espero que lo conecto. Pues el teléfono de mi mujer. Este backing lo que tiene es que vas a escuchar el 2-5-1 a mayor, ¿sí? El 2-5-1 a mayor, y vamos a ver los ejemplos estos que dijimos. La primera era la opción de la normal, ¿no? Lo que sería 2-5-1 dori, tocar sobre do jónico y entra perfectamente. Entonces la opción de tocar menor melódica y que después va a mayor. Primero menor melódica sobre do para caer en do jónico, ¿sí? Y do. Entramos re menor, do mayor, do menor melódico, do mayor, do menor melódico y do mayor. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción que dijimos, toquemos la escala tonal en el 2-5. Ahí viene, ¿eh? La escala tonal soy a do mayor. Tonal y a do mayor. Ahora vamos a tocar la escala semitono-tono sobre el 2-5. Y estamos en do. Y ahí vamos. Semitono-tono, sobre sol. Semitono-tono.
¿Se acuerdan? ¿Sí? Y la otra opción que habíamos dicho, ¿cuál era, amigos? Tocar menor melódica de re para caer en la menor melódica es en el cuarto grado de la tónica. Entonces vamos a hacer menor melódica de re y después menor melódica de fa, que es el cuarto grado de do mayor. Ahí viene, ¿eh? Menor melódica de re y después de fa. Y vamos, ¿eh? De re. De fa. ¿Vieron qué interesante esto de usar la escala menor melódica? Le da otro carácter. No es el típico tocar todo sobre do mayor en 2-5-1, ¿sí? Este vídeo va corto, es corto, espero que les sirva. Se me está yendo la luz natural, porque la luz artificial no me gusta. Les mando un abrazo inmenso y seguiremos con las clases de menor melódico y el desarrollo. Pero vayan chequeando esto, es muy interesante. Un abrazo, amigos. Les deseo un buen fin de semana y también les iba a decir otra cosa. Revisen los vídeos anteriores de Whole Tone Scale, semitono tono dominante, ¿sí? La disminuida, que también es muy interesante y hay frases y todo eso y patrones que puedo utilizar. Un abrazo y que se me va la luz. Hasta pronto.